Muy bien, pues vamos a empezar. Falta el doctor Jorge Espinosa, ahorita viene. Pues la idea de esto, del Ágora de Cima, es precisamente tener una serie de temas de interés y que tengamos la oportunidad de interactuar. Aquí está, por ejemplo, Gaby Moreno, ella es técnica de radiología, que es la encargada de tomar las mamografías. Así es que ahí la tienen. Si tienen alguna queja o algo, directito es la oportunidad para decirles que sí es cierto, sí aprietan demasiado, o no es cierto, o lo que para eso estamos hoy aquí. Nos acompaña también la doctora Erika Karina Roa Mata, que hicimos un balance así como que para que no esté muy desbalanceado, pero ya se desbalanceó para acá con los años, deberíamos haber estado así como medio intercalados, de juventudes con experiencia, para que sea esto más balanceado. Ella es residente de 4º año de radiología y está rotando aquí con este hospital para aprender todo lo que pueda aprenderle a Jorge Espinosa y a Gaby en lo que es mamografía y otras, no nomás mamografía, sino otras áreas. Doctor Jorge Espinosa, ustedes ya lo conocen muchos, él es el encargado de interpretar las mamografías, ultrasonidos, todo lo relacionado con patología mamaria, y no desde ayer, sino ya tiene algo más como 25 años haciendo lo mismo, no sé, bueno, quiere bajarle la edad, pero... Entonces la idea de reunirnos aquí y traer temas, como lo hemos estado trayendo, es esa, de interactuar. Yo quisiera puntualizar en el sentido de que la mamografía y todos los métodos de detección oportuna forman parte en la historia natural de la enfermedad, de algo que se llama prevención secundaria. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la importancia que tiene la prevención primaria. Es primaria porque es primero, porque es más importante, pero en esta ocasión vamos a hablar de prevención secundaria. Prevención primaria son todas aquellas cosas que nosotros podemos hacer para que la célula no se transforme. Es decir, ejercicio, dieta, estilo de vida. Esa es prevención primaria. Que en términos de costo-beneficio, pues lo mejor que podemos hacer, porque no nos cuesta aparentemente, porque cambiar estilo de vida es a veces más costoso que quererse hacerse una mamografía. Entonces es prevención primaria. Prevención primaria tiene dos componentes, uno que se llama protección específica y otro que es promoción de la salud, es decir, de educación saludable. La prevención secundaria tiene 3 componentes, uno que es detección oportuna, diagnóstico temprano y limitación del daño. Entonces ahorita la detección oportuna forma parte de la prevención secundaria. Es decir, ¿qué busca la detección oportuna? Encontrar la enfermedad lo más temprano posible, pero ya la célula ya se transformó, como es el Papá Nicolau, el antígeno prostático, la mamografía, la colonoscopía, todos los métodos de detección que ustedes conocen es encontrar la enfermedad lo más temprano posible. Prevención primaria es todas aquellas cosas que nosotros podemos hacer para evitar que la célula se transforme. No fumar, ejercicio, dieta baja en grasas, estilo de vida. Sobre todo la dieta tiene un 35%, hay un 35% de los tumores que están relacionados con cómo comemos, y otro 30% está relacionado en fumar, en si fumamos o no. Y luego está la prevención terciaria, que es la rehabilitación. Bueno, entonces enmarcamos el punto, ahora vamos a hablar prevención secundaria y específicamente de la mamografía. Termino la introducción diciendo, la mamografía sola, desde su ingreso a cuando se empezó a masificar, por sí sola ha disminuido, calculan entre un 24 y un 30% la mortalidad
por cáncer mamario en el mundo. Cosa que no ha conseguido ese impacto la quimioterapia, ni la radioterapia, ni la cirugía. ¿Qué quiere decir? Que la detección oportuna, el tener la enfermedad temprana, es lo que tiene mucho más impacto en cualquier enfermedad. Entonces, es un hecho contundente que la masificación de un estudio de detección con los años nos va a redituar en menor mortalidad. También es un hecho contundente que algún cambio en el estilo de vida va a modificar. Por ejemplo, cuando en los Estados Unidos empezó la prohibición o empezaron legalmente a introducir lo que se llamaban los espacios libres de humo de tabaco, o a legislar acerca del tabaquismo, pues la mortalidad por cáncer de pulmón empezó a bajar, aunque no fue un cambio voluntario del estilo de vida, pero por ley empezó a bajar la mortalidad por cáncer de pulmón. Entonces vamos ahora sí a entrar a mamografía. La dinámica es que no hay dinámica. Nos pueden interrumpir las veces que quieran, levantando la mano, o si tienen algunas preguntas, nos las pasan para irlas contestando, y no importa, podemos irnos de adelante, para atrás, y ahí vamos acá, y alguien, y nos regresamos otra vez, no importa. Yo quisiera, para ir agarrando, rompiendo el hielo, ir agarrando confianza, preguntarle a Jorge, él tiene muchos años haciendo mamografía. Si hay alguna cosa que nos pudiera decir en todo ese tiempo, Jorge, cuando empezábamos en Clínica del Noroeste, que tenías aquel mamógrafo, ¿qué puedes decir de la mamografía en todo este tiempo? Tú puedes hablar muy bien de la historia de esto. De lo que hicimos aquí en Hermosillo, supongo yo, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Okay. Bueno, pues ¿qué se puede decir de la mamografía? Como ya dijo el doctor Corral, y es muy conveniente que lo tengan ustedes claro, ¿no? Como método de detección, la mamografía es el único que ha demostrado que disminuye la mortalidad. No hay otro estudio que haga eso. Hay algunos estudios actuales que se utilizan que no son métodos de detección, como la mamografía, que pueden ser en un momento dado más sensibles para detectar el cáncer de mama. El problema que tienen es que no está demostrado que disminuyen la mortalidad, y en segundo lugar, o no son aceptables como método de detección porque les faltan las características para hacer un método de detección, que deben de ser varias las características de un método de detección. Debe de ser barato, debe de ser accesible, debe de estar disponible, debe de tener gente que sea capaz de interpretarlo. Y por ejemplo, un estudio que se usa ahora en mama, que en Estados Unidos ha tenido un auge y de repente se estancó y de repente va un poquito hacia abajo, como es la resonancia magnética, tiene problemas en el sentido del costo y en el sentido de su disponibilidad. Entonces, hasta este momento, para uso en población en general, en grandes masas de población, la mamografía es el único estudio y es el mejor estudio disponible. No es perfecto, definitivamente no es perfecto. Aquí no hay nadie perfecto, o sea, digo, los que creían que Ricky Martin era perfecto, pues ya se dieron cuenta que no, ¿verdad? O sea, entonces, todos tiramos aceite por algún tipo de falla o de orificio que tenemos, ¿no? Entonces, cada quien, pero la mamografía es el método científicamente demostrado que disminuye la mortalidad, que permite detectar en forma temprana el cáncer de mama. Tiene limitaciones que las podemos ir desglosando en el curso de esta plática, pero realmente lo único es que cuando empezamos en 1991 a hacer mamografía realmente bien hecha en Hermosillo, hacíamos 3, 4 mamografías al día. Ahorita, si yo junto los lugares donde yo estoy, yo interpreto aproximadamente entre 80 y 110 mamografías al día. Entonces, todo eso ha ido logrando que encontremos cánceres más tempranos. No tenemos epidemiológicamente o los datos duros, porque no hay un seguimiento real realmente, como en muchas cosas en nuestro país. Pero anecdóticamente tenemos infinidad de casos en que vemos pacientes que tenemos 10, 15 años controlándolas porque encontramos un cáncer de abajo de 1 centímetro con ganglios negativos, y son pacientes que están con nosotros todavía, ¿no? Entonces,
¿Qué se puede decir acerca de todo lo que ha hecho la mamografía? Pues lo que ha hecho en Estados Unidos desde los 70s o los 80s, ¿no? Disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Si ustedes se meten al internet, recientemente me metí yo al internet con motivo de esta plática y otra que va a haber en noviembre, y hay mucha información y muchos sitios donde hablan de que la mortalidad que se ha evitado por la mamografía no es tanta como dicen las gentes que hicieron los primeros estudios. Eso es una controversia que nunca va a terminar, ¿no? O sea, pero realmente si ustedes ven los datos duros y en estudios randomizados, bien controlados, bien estructurados, la mamografía es lo único que ha hecho que disminuya la mortalidad de cáncer de mama. Se han hecho muchos estudios, como decía el doctor Corral, con quimioterapia, pacientes que no tuvieron acceso a detección temprana, que tuvieron cáncer de mama y que únicamente se trataron con los últimos quimioterápicos existentes en el mundo. La mortalidad no disminuyó en ellas. Lo único que disminuye la mortalidad es detectar tempranamente las cosas en la gran mayoría de los casos. Estoy generalizando la información. Si lo individualizan, hay cánceres que los detectan a mamografía que son pacientes que la biología del cáncer era tan agresiva que la detección no nos ayuda para disminuir la mortalidad en esas pacientes. Pero en la mayor parte de las pacientes la detección temprana va de la mano con disminución de la mortalidad, y la detección de lesiones premalignas, que mucha gente dice que ¿para qué las encontramos si nunca se van a malignizar? Eso es lo que ha disminuido realmente desde mi punto de vista, ¿no? Es controversial decir que si encontrar unas células atípicas que se llaman, que se están alocando, todavía no llegan a estar totalmente locas, pero van en camino a encontrarlas en esa etapa, ¿tiene utilidad? Yo creo que sí tiene utilidad. Nadie puede saber si van a progresar a cáncer, pero yo no encuentro el sentido lógico de dejarlas ahí para darles la oportunidad de que se desarrollen, o en una falla del sistema inmunológico o en una falla del estilo de vida saludable, esas células agarren camino, empiezan a alocarse completamente y se convierten en un cáncer, ¿no? Entonces, lo que se trata de la mamografía es detectar las cosas a tiempo y en ocasiones detectar cosas que no son un cáncer declarado, pero son cosas que van en camino a ser cáncer, y eso se llama interrumpir la historia natural de la enfermedad. Y eso, lo único que lo hace y que está demostrado científicamente que disminuye la mortalidad es la mamografía. Que tiene muchos alrededores que nos podemos apoyar, el principal es el ultrasonido, que tenemos que hacer biopsias definitivamente, y muchas biopsias de esas son benignas, es más, la mayoría son benignas, eso es cierto también, pero es la mejor arma con la que se cuenta para detección temprana en pacientes asintomáticas en forma masiva. No podemos masificar el ultrasonido, no podemos masificar la resonancia. Lo único que tenemos ahorita y lo primero que se debe utilizar en mujeres que estén, por decirlo así, en edad de merecer, es la mamografía. No hay otra forma de hacerlo en este momento. Bien. Pues existen muchas barreras que están entre el usuario y la mamografía. Y pues las barreras son las que nosotros conocemos, pues, están en los libros. Pero yo quisiera decir, de allá para acá, ¿todos los que están aquí ya se hicieron una mamografía? ¿Sí? Si alguien nos pudiera decir cómo fue que se animaron o qué pasó la primera vez de la mamografía. No nos gusta el planchado. Gaby, el planchado. Ella es la responsable del planchado. ¿Qué hay que hacer? ¿O cómo es que el planchado es igual con todas? No. A ver, platícanos tu experiencia. ¿Cuántas tomas diarias? ¿Cuántas mamografías diarias? Pues varía mucho. El máximo yo creo que hago 10 en mi turno, ¿no? Pero el planchado. El planchado pues depende de la paciente. Cada paciente pues... No es culpa de ella, es de la paciente. Ustedes saben si lo aceptan o no. Cada paciente tiene diferente tolerancia al dolor o a la molestia. Hay pacientes que aguantan muy bien todo el planchado. O hay pacientes que a veces que le tengo que pedir, o sea, lo más que me puedan aguantar, el dolor tiene que ser, o la molestia tiene que ser soportable, no tiene que ser dolor
algo que tengan que aguantar. O sea, tiene que ser suficiente la compresión como para obtener una buena imagen, usar la menos radiación posible y evitar que la toma salga borrosa o movida o algo así. Pero pues el planchado es muy importante en la mamografía para tener muy buena imagen. ¿Pero alguien dejaría de hacérselo por el planchado? No es No es para tanto. Yo ya me hice la mamografía. Sí. Yo les puedo platicar. ¿Lo te hiciste sola o alguien la hizo? No, me la hizo Alexis. Ok. ¿Y? Y pues es molesto, se siente presión en el seno, se siente muy apretado, pero no es nada que no se pueda soportar. Al menos yo, como paciente yo. Ahora, técnicamente, pues el planchado es necesario. Y muy importante. ¿Por qué? ¿Nos ¿Por puedes qué? decir técnicamente? Bueno, entre mejor esté hecha la compresión, entre mejor el seno esté pues el doctor Espinosa tiene mejores imágenes. O yo le doy mejores imágenes al doctor, el tejido se expande mejor para que el doctor pueda visualizar bien. Como les digo, entre menos esté entre menos grosor tenga el seno, pues menos radiación necesitamos. Menos posibilidades a que se mueva y pues mejores imágenes, la verdad. Pero siempre a la paciente se le pide, al menos yo siempre a la paciente le pido hasta donde me pueda aguantar sin necesidad de lastimarla. Ok. Mencionó varias cosas, Gaby. Una mencionó que es diferente. Mencionó algo muy importante porque es un estudio que usa radiación. Y eso es una barrera. Pensamos que, bueno, si es radiación, me puede hacer daño. ¿Qué tanta radiación o cuál es el riesgo de radiación, doctora? ¿Les puedes platicar si esa radiación que se da ahí es aceptable o es...? Ya habíamos platicado sobre ese tipo de preguntas, no más que nada porque La Rosa de Guadalupe, no sé si ustedes la vean, ha estado como que metiendo mucho ruido en el sentido de que la radiación que nos va a matar, que la tiroides va a desarrollar cáncer de tiroides, todo eso. La radiación para una mamografía es mínima. Son 2 proyecciones de cada seno. El equipo está hecho específicamente para poder radiar, o sea, para poder tener una buena imagen de mama y para poder desarrollar, para que este tipo de radiación que se le está enfocando a la mama pueda desarrollar algún tipo de cáncer o algo, es demasiado baja, que no tienen por qué preocuparse y no poner excusa de que, ay, es que me va a dar cáncer si me hago la mamografía. No. Es mejor hacerse la mamografía para poder prevenir un cáncer, a dejar de hacerse la mamografía para poder detener algún cáncer que probablemente le va a hacer, que en este caso es el de tiroides, que es el que la mayoría de las mujeres tenemos o tienen más bien por el contacto que hay, ¿no? Que dicen, es que está muy cerca del seno. Y es lo que La Rosa de Guadalupe les estuvo diciendo, que pidieran su protector y todo eso. ¿Sí salió? Y el uso del protector de tiroides, a veces a nosotros como técnicos nos afecta, porque existe mucha posibilidad de que el protector de tiroides nos salga encima de del seno, y así tendríamos que repetir, y esa sería una forma pues muy necesaria de tener que repetir. Es decir, la dosis de radiación no es un riesgo. Ni el planchado. Ni el planchado. También el planchado dicen, ay, con esos apretones me vas a hacer un cáncer. Y poner el escudo protector del tiroides No es tampoco para es una recomendación porque interfiere con la imagen y a veces se tiene que repetir la imagen y al repetir a lo mejor ya estamos subiendo de la dosis adecuada de radiación. Adelante. No, nomás como testimonio puede ser, ya que preguntó que si cómo se anima uno por primera vez a veces a hacerse. Yo creo que me escuchan bien. Gracias. No, como testimonio quiere decir, yo me hice un chequeo por rutina, ¿no? Yo creo que, no sé, ya por decir, yo creo que hace mucho que no me hago, sin ningún síntoma, sin palparme absolutamente nada, me sentía perfectamente y me detectaron. Me detectaron algo sospechoso con la mamografía, me hicieron un ultrasonido complementario que le llaman y ahí empezó mi historia, ¿no? Entonces, como testimonio, sí es necesario, o sea, son mínimas las molestias y me ahorró, pues quiero pensar que mi vida me la volvió a dar, ¿no? Gracias a eso que fue detectado a tiempo.
todos saben ya a qué edad tenemos que empezar a hacerse mamografías. ¿Sí? No, bueno, en los estados, ustedes si leen publicaciones americanas van a decir que de los 40 en adelante. Es más, si leen publicaciones americanas van a decir que de los 40 a los 50 probablemente no encuentren un beneficio ellos. Siempre han cuestionado mucho la mamografía entre 40 y 50 años, porque ellos todo lo extrapolan a costos-beneficios. Pero de los 50 en adelante, donde el cáncer de mama empieza a ser significativamente frecuente, ahí no tiene ningún cuestionamiento allá. Las aseguradoras cubren de 50 en adelante, pero de 40 a 50 siempre han cuestionado. El problema es que la mujer mexicana en promedio es menor 7 años al momento del diagnóstico que la mujer americana. Por lo tanto, nosotros en nuestro país seguimos recomendando la mamografía a partir de los 40 e inclusive una mamografía que se llama mamografía de base, que es de los 35 a los 40. Porque aquí significativamente tenemos más mujeres de menor edad que lo que tienen en Estados Unidos. Entonces no podemos tomar las normas de allá y aplicarlas aquí porque somos poblaciones distintas. ¿Por qué sucede eso? No sabemos por qué sucede eso. Pero sí, lo que sí es contundente es que sí es menor la edad promedio al momento del diagnóstico en la mujer mexicana. Sí, adelante. Una pregunta, buenos días. ¿Esa misma edad aplica para las pacientes que tienen familiares de primera línea con cáncer de mama? No, bueno, si hay un familiar de primera línea, si mi mamá tuvo cáncer de mama a los 40, yo tengo que empezar 10 años antes. Yo tengo que empezar a los 30. Si mi mamá tuvo cáncer de mama a los 35, pues tendré que empezar muy temprano a hacerme mamografía, porque no me voy a esperar a llegar a los 35, porque a lo mejor a los 35 ya tengo la primera lesión. Entonces sí cambia la edad si el antecedente familiar está ahí y el cáncer de mama de la mamá o de la hermana o de la prima fue antes de que tuviera su menopausia. O sea, la mujer premenopausia tiene más riesgo que la mujer posmenopáusica. Y en el caso de una mujer que tuvo a los 35 cáncer de mama y la hija a los 25, ¿está indicada la mamografía? Así es. Abajo de 25 no. 25 es el tope. Si lo tuvo la madre a los 30, no empezamos a los 20, empezamos a los 25. A los 20 no. Tomando los 10 años para abajo. Puede intentarse hacer detección con ultrasonido, el cual no es un método científicamente reconocido como detección, pero de repente proporciona cierta tranquilidad mental a la gente que se lo hace, ¿no? O a los médicos que lo piden, aunque en el fondo no tenga mucha utilidad práctica. Pero abajo de 25 años no. ¿Por qué? Porque si la radiación de la mamografía va a causar un problema, lo va a hacer por la latencia mientras empiece más temprano a radiarse. Si radiamos niñas de 15 años, empezamos a hacer mamografía a los 15 años, a pesar de que la dosis es baja, tienen el tiempo suficiente para avanzar en edad para los 65, 70 años desarrollar un cáncer de mama. Por eso empezamos a los 40, en pacientes sin factores de riesgo. En pacientes con factores de riesgo, 10 años antes del familiar de primer grado, sin bajar de 25 años. Le voy a hacer otro comentario acerca de la radiación. Las pacientes que se radian por linfoma, por ganglios en el tórax, tienen más riesgo de desarrollar un cáncer de mama cuando la radiación fue entre los 15 y los 30 años. Si la radiación fue después de los 30 años, aunque sea radioterapia, no alcanzan a desarrollar cáncer de mama. La radiación va junto con pegado siempre con más joven la célula, por decirlo así. Por eso no radiamos a chamaquitas de 15, 20 años. Primero, porque no tiene caso. Les podemos desarrollar un cáncer después. La posibilidad de cáncer de mama está en el suelo, no existe. Y aparte, la mayoría de ellas van a tener mucho tejido, lo cual disminuye la sensibilidad de la mamografía. Entonces, Tiene una explicación biológica, ¿no? La mama es el único órgano que al nacer
no está completamente desarrollado. Va a ir cambiando de acuerdo a la función hormonal, la función ovárica. Cuando es premenarca, es decir, cuando no hay regla, los estrógenos están bajos y la proliferación mamaria está un poquito lenta. Empiezan los estrógenos a trabajar, empieza a haber el cambio mamario. Menarca se llama la primera regla y telarca se llama cuando empieza a modificarse el seno. No se va a modificar si no hay la influencia hormonal. Entonces, la mama, como si fuera un arbolito, cuando está chiquito, cuando está pequeña, es un árbol pequeñito con unos pocos bracitos. En la medida que va creciendo, empiezan a salir más brotitos. Y a cada brotito le empiezan a salir hojas. Y las hojas son los lobulillos mamarios, donde se fabrica la leche, que es un órgano diseñado para producir leche para la crianza. Cuando llega el efecto hormonal de la primera regla, o sea, la madurez ovárica, salen los estrógenos, empieza la proliferación mamaria. La célula proliferante es la célula más sensible a la radiación o a los carcinógenos externos. Todo lo que hagamos en esa edad proliferante, se impacta 20 o 30 años después. Si nosotros radiamos a una adolescente que está todavía en la fase proliferante, tiene más riesgo. ¿Cuándo termina la mama de madurar, por decir así? Cuando es el primer embarazo. En el embarazo salen todos los brotitos que puedan salir y todas las hojas y se arma todo el árbol. Se acabó la proliferación. Por eso se dice que las mujeres que no han tenido hijos tienen más riesgo, porque sigue proliferante, no termina hasta que completa su desarrollo, que es con el primer embarazo se completa el desarrollo. Entonces, los agentes carcinógenos externos de la dieta, la radiación o la exposición a radiaciones en edad temprana, vamos a tomar una mama muy proliferante, donde hay millones de células expuestas porque están cambiando, y cuando están cambiando es cuando la transmisión de la información del DNA de una a otra puede fallar. Es decir, son muchos mensajeros, algunos se puede caer de la moto, ¿no? Como salen los mensajeros ahí. Son muchos. Cuando ya termina la madurez, se para. Entonces ya no hay mucha transmisión de información genética de uno a otro. Entonces el DNA, por decir así, se escondió ya no lo podemos dañar. Por eso la radiación en edad temprana no es conveniente utilizarla, y por eso es el tope de 25. De 25 para abajo no tiene sentido. También porque ¿qué riesgo tiene una mujer menor de 35 años? Bajísimo, ¿no? Se calcula en Estados Unidos que es una en 5,000 mujeres que tengan 35 años de edad. Entonces, por eso no se aplica en esa edad. Entonces, el riesgo cambia, pero la población general sí es a partir de los 40. ¿Tienen alguna pregunta? Adelante. Sí, hay cánceres que tienen alguna relación genética, que es endometrio, colon, mama y ovario. Entonces, también en línea directa, aunque tiene menos peso, también en el pedigrí que se hace, también se toma en cuenta endometrio, también se toma en cuenta ovario y también se toma en cuenta colon. Aunque el peso más fuerte es que sea mama. Digamos, el siguiente en cuanto a peso es que sea endometrio. Y el siguiente es colon y luego ovario en cuanto a la relación. Pero sí, cuando se hacen los estudios genéticos, se incluyen los 4 como riesgo. Carlos.
Un hombre va a preguntar de mamografía. Y justamente es eso. Bueno, por desconocimiento total, ¿no? Felicidades por el foro, que está excelente. Justamente pensamos por la misma naturaleza que cáncer de mama asociado a mujer. Sin embargo, creo que un 1% puede existir cáncer de mama en hombre, ¿no? Entonces, me imagino yo que lo detectamos, nos tocamos alguna bolita también los hombres, pero no, me imagino, no está indicado mamografía, digo, no hay ni siquiera tejido suficiente para planchar nada ahí, pero todo tendrá que ser por palpación, biopsia, algo. ¿Qué sigue en este caso? La detección del cáncer de mamario en el hombre el hombre se lo toca, ¿no? O sea, la mayoría tienen o tenemos muy poco que nos oscurezca, ¿no? Entonces, realmente es por detección. Si hay factores de riesgo en el hombre, también está indicado que el hombre se haga mamografía, ¿no? Un paciente que tuvo cáncer de mama tiene que vigilarse el otro seno. Una mujer que tuvo cáncer de mama en un seno tiene más posibilidades de tener en el otro seno que la población normal, ¿no? Pero sí existe mamografía, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sí, se puede hacer mamografía, o sea, no hacemos muchas, obviamente, pero... Pero Pero sí se puede. sí, ¿cómo no? Y se batalla más. El problema para el hombre es venir y sentarse en la sala de espera esperando una mamografía, ¿no? Sí, digo, es normal. Yo creo que es el 1% a nivel mundial, se supone. Yo creo que es un poquito más bajo, porque realmente yo 22 años aquí, yo creo que yo no he visto arriba de 20 cáncer en hombre, ¿no? Hemos visto cosas muy raras en hombres, digo, papilomas y cosas que normalmente el hombre no tiene. El hombre es susceptible de tener más o menos las mismas patologías, excepto las de los lobulillos, porque no tienen lobulillos, tienen ductos. Pero de repente sí hay cosas raras en hombres, lo cual complica las cosas porque es menos frecuente y es menos lo informado que está el hombre, y lo informado inclusive que está uno en la patología mamaria del hombre. O sea, lo que vemos, pues 99.9% es patología mamaria en la mujer, ¿no? Pero sí existe. Pero la detección es prácticamente todos los que yo he visto, no sé tú, Valdemar, es que se tocó una bolita un poquito excéntrica al pezón y ahí empezó la cosa, ¿no? Y curiosamente la consulta de patología mamaria, o sea, más bien, voy a cambiar el cáncer mamario en el hombre generalmente es mucho mayor que en la mujer, de edad promedio. Son generalmente pacientes mayores de 60, aunque ha habido casos de gente joven. Pero la consulta que nosotros vemos de hombres que van por patología mamaria más bien son jóvenes. Dos grupos, yo veo dos grandes grupos, porque no es raro, cada vez es más frecuente. El grupo de jovencitos que están en la adolescencia, que los lleva la mamá por la ginecomastia puberal, que lo tuvimos todos en algún momento. Pero está el otro grupo, que es muy común, por si ustedes tienen, son esos jóvenes que están en el gimnasio y que utilizan suplementos o andrógenos o esteroides donde tienen modificaciones importantes en el tejido mamario, ¿no? Eso es muy común. Y como es muy libre la utilización de suplementos proteicos que aparentemente traen pura proteína, pero uno los ve cuando vienen jóvenes. Yo nomás veo un joven que viene a consulta mamaria y trae un acné raro. El acné es una seña de que están utilizando, es un signo que están utilizando probablemente andrógenos, o están utilizando esteroides para aumentar la musculatura. Y a veces me ha tocado dos que difícilmente los han querido suspender. O sea, sí, los ve uno y dice, ay caray, ¿cómo lo hiciste, no? Pero ya ve uno que traen cierto acné dorsal, acné en sitios que no es común, y luego uno puede dejar de asociarlo con la utilización de estrógenos. Esa es una consulta muy común, muy común. Pero sí el cáncer, sí se hace la mamografía. Cuando uno detecta un problema, ya se hace la biopsia con aguja o algo, le hacemos un ultrasonido o una mamografía para ver hasta dónde está, para hacer la cirugía. Es más fácil de tocar porque hay menos tejido. No sé, va a ser difícil hacer la mamografía, ¿no? Pues sí, o sea, se batalla un poquito más en la cuestión de que jalar, que
Ok. ¿Así? Y el proceso es igual para los hombres que para las mujeres. Si un papá tuvo cáncer a los 65, o sea, sí, cáncer de mama, el hijo tiene que hacérselo a los, ¿qué? ¿40, 55 o cómo se hace? La ventaja es que es más fácil de autoexplorar la mama masculina, ¿no? Es más fácil. Ahora hay que recordar que solamente el 5% de los cánceres de mama tienen un origen genético. El 95% no, va a ser esporádico. Entonces, justificar una acción de detección por la genética no estaríamos yendo solamente al 5%. No, aunque no se tenga, o sea, el 95% de los cánceres diagnosticados, ya con el diagnóstico, no tiene nada que ver, no hay una historia que se pueda ser contundente que hay un cambio genético. Porque puede haber una predisposición por familia, pero que haya el gen, eso es más difícil de demostrar. Por eso la idea de la detección es que es masivo, independientemente de lo demás. Ahora, sí hay que ponderar también la otra parte, ¿no? Porque una de las barreras de la mamografía pues es el costo. Y volvemos a la parte más fácil, el autoexamen mamario mensual pues también ayuda muchísimo, ¿no? Se ha calculado que si todas las mujeres en edad de riesgo se hicieran el autoexamen mamario mensual, nosotros podríamos reducir la mortalidad por cáncer en un 20%. Sí tiene mucho impacto también. O sea, pero la mamografía a la larga es el método que mayor beneficio da y más seguridad. Yo quisiera hacer un comentario aquí nomás para que hay muchas pacientes, yo no sé en caso en particular de las que están aquí, que reciben el reporte, el resultado de la mamografía y lo abren. Y como ahora pues todo está en internet, entonces ven la clasificación que nosotros ponemos en las mamografías de BIRATS 1, BIRATS 2, BIRATS 3. BIRATS 1 y 2 son cosas que no tienen ninguna importancia. Uno es negativo y el otro son hallazgos totalmente benignos. Ven ese resultado y su estudio no se lo llevan a ningún médico. O sea, la mamografía es parte de una situación integral. O sea, la paciente tiene que hacerse su autoexamen mensual. La paciente tiene que ir cada 6 o 12 meses con un médico que sepa explorar mama, que generalmente los que mejor exploran mama son los cirujanos oncólogos. No porque los ginecólogos no sepan, simplemente porque ellos manejan más la mama, eso yo lo he visto a lo largo de todo el tiempo y está descrito. Y la mamografía va junto con el autoexamen y junto con el examen clínico. Cuando la paciente tiene mucho tejido denso, mucho tejido fibroglandular, eso disminuye la sensibilidad de la mamografía. Hay pacientes, nosotros hemos tenido casos, todos hemos tenido casos donde el tejido es tan denso que oscurece un cáncer y el reporte de nosotros es negativo, porque son parte de las limitaciones de la mamografía. Pero yo no tengo los datos duros otra vez, pero anecdóticamente en el hospital oncológico, los cánceres que se nos han ido, por decirlo así, porque la paciente tenía mucho tejido denso y no había información de su exploración física, todos se tocaban. No se veían en mamografía, pero se tocaban. Entonces, si ustedes cogen su estudio de mamografía y ven que mi reporte mío dice hallazgos negativos, y si tiene mucho tejido van a ver una leyenda que dice ahí, si hay datos a la exploración física, esto debe manejarse clínicamente y se necesitan complementos, generalmente ultrasonido. Pero la única forma es que si la mujer no se toca, alguien lo tiene que tocar. Y de esa forma se va a detectar un cáncer que no es visible, pero es palpable. No es lo común. Generalmente nosotros vemos cosas en mamografía que ellos no tocan porque son lesiones pequeñas. Pero hay un porcentaje de casos donde ellos tocan algo que nosotros no vemos. Esos son los cánceres que se nos pelan y esos son los cánceres que la mujer dice, yo me hice 5 mamografías año tras año tras año y tenía un cáncer y nunca me salió. Sí, cierto. No le salió, no porque se me escapó a mí, porque por las limitaciones de la tecnología, la mamografía no lo alcanza a detectar, sobre todo cuando la mujer tiene mucho tejido fibroglandular. Entonces, la recomendación es, y ese es uno de los métodos de mejorar la detección,
siempre con la mamografía tiene que existir una exploración mamaria. Siempre. Y la otra cosa del autoexamen, que una agencia americana dijo que no tenía caso que la mujer se hiciera autoexamen, lo cual para mí eso es una gran estupidez. La mujer una vez al mes se conoce. Una vez al mes se toca. Si tiene lleno de bolas, como me dicen muchas mujeres, bueno, le digo, de perdida, conózcase sus bolas. O sea, va a notar cuando una de esas bolas actúe diferente. Y eso va a hacer que usted vaya a consultar con su médico antes. No se espere a la mamografía del año. Pues si ustedes una vez al mes, el sexto, noveno día después de la menstruación en la regadera, pueden perfectamente notar si hay algún cambio en su seno, ¿no? Entonces la mamografía es muy buena, pero no es perfecta. Tiene cosas hay lesiones que no vemos en la mamografía definitivamente. Y no por error nuestro, por las limitaciones del método. Si ustedes han visto abajo dice que ese estudio tiene un 10 a 15% de cosas que no se pueden ver. Entonces, podemos decir que la mamografía puede fallar en un 10-15%, podemos decirlo así. La exploración, o sea, con las manos, podemos fallar en un 20%. O sea, nosotros como médicos podemos explorar a alguien y decir no tiene nada, pero es un 20% posibilidad de falla. La mamografía puede decir no tiene nada y es un 10 a 15% probabilidades de falla. Pero juntos solamente es el 2%. Entonces, si la mamografía se une a la exploración, el riesgo de que algo se pase inadvertido a la imagen o a la exploración es solamente el 2%. Por eso guardar la mamografía, porque decía ahí BIRADS 1 o BIRADS 2, y que no la interprete o no se explore, sí conlleva una serie de riesgos que pueden ser. Como dice Jorge, lo más común es que ellos vean cosas que nosotros no tocamos, pero hay frecuentemente tocamos cosas que no se ven en la mamografía. Entonces ahí es donde pedimos algún estudio complementario. ¿Ahí había alguna pregunta? Sí, yo soy de las que contestan. Yo me siento bolas, o sea, no sé cuál bola es normal y cuál es no, ¿verdad? Entonces corro con el doctor, con el ginecólogo, y yo creo que hasta acá está el doctor, ¿no? Son normales esas bolas, etcétera, etcétera. Pero, ya me hice mamografía y todo bien, gracias a Dios. Ya obtuve un ultrasonido porque es que esta bola y me duele. Y eso, o sea, ya con ultrasonido y que me checó y la mamografía ya está todo al 100, como quien dice. Porque es cierto, yo qué bola sé, esta es normal y luego tripas se sienten y todo. O sea, no tengo la memoria así, Carmen, de esta sí estaba, esta no me duele, o sea. Sí, la cosa es que sí tiene un seno boludito, como dicen, lumpy, como dicen los americanos. O sea, eso es muy frecuente cuando no necesariamente tiene que haber tejido fibroglandular, puede ser con grasa. No es cierto que el tejido graso sea aguadito así, eso es un mito. O sea, hay mujeres que tienen tejido graso y tienen unos senos perfectos. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que le recomiendo yo del autoexamen es que se conozca. Usted va a notar, si lo hace mes con mes, aquí el archivo le va a reaccionar. Oye, esta bola yo no la tenía el mes pasado. No necesito que lleve un récord, pero sí es lo común. Ahora le voy a decir una cosa, si usted, la exploración de su médico no le arroja nada definido, la boludez, por decirlo así, es pareja y bilateral. Si le hicieron un ultrasonido y no le encontraron nada, aunque se toque bolas, la posibilidad de que tenga algo malo es sumamente baja. Sumamente baja. Bueno, hay algo importante también aquí que mencionar, ¿no? Siempre que se inicia, o sea, la primera mamografía genera muchísima angustia, muchísima, al resultado, no es el apretón, es el resultado. Pero si ustedes tienen una mamografía normal, la primera, tienen 98% de probabilidades que la segunda también salga normal. Y las otras también, porque el tiempo que requiere el cáncer de mama para poderse ver, desde que es una celulita a que mide 1 centímetro,
pueden pasar entre 2 y 8 años. Si la celulita que inicia el problema es una celulita muy agresiva, pues va a llegar a 1 centímetro en 2 años. Si es muy lenta, pues puede llegar a 1 centímetro en 8 años. Si ese viaje que tiene que hacer la célula de acá al centímetro fuera de 3 meses, pues nosotros tendríamos que hacer mamografía cada 15 días. Por eso se hace cada año. Entonces hay una angustia muy fuerte en la primera. Pero si la primera sale bien, seguramente la segunda también. Y si llega a haber algo en el futuro, va a ser milimétrico. Entonces, al ser milimétrico, las probabilidades de curación son extraordinariamente altas. Yo les digo mucho a los pacientes, usted es diabética, sí, es hipertensa también. Bueno, cuídese de la hipertensión y la diabetes porque esto no le va a hacer nada. Es más grave lo otro que tener un tumor de milímetros. Igual es la autoexploración. En el autoexamen mamario, generalmente cuando se inicia con esa rutina, hay angustia porque lo que me estoy tocando no sé si está bien o está mal. Entonces, lo primero que hay que hacer es las primeras exploraciones. Yo siempre acompaño al paciente a la primera exploración. Le digo, ¿cómo? Tomo su mano, mire, esto es normal, esto no es normal, esto lo va a tener siempre, esto chéquelo. ¿Por qué? Porque la primera exploración genera angustia. Una vez que uno se aprende cómo es, ya sabe que así es. Entonces, la palabra clave es cambio. Hay pacientes que digan, doctor, es que tengo el pezón que se me está hundiendo. Y desde cuando, no, desde que tuve el primer bebé está así. Bueno, eso no es ningún problema. Pero alguien que dice, fíjese que de 3 meses para acá esto se está hundiendo. Levanto el brazo y el pezón se jala. Ahí sí tenemos. La palabra cambio es la palabra clave en el autoexamen. Y hay que hacerlo. Empieza uno, ya sabe uno que va caminando para su casa y que todos los días el mismo camino. El jodoquero está ahí, el bache grandote está allá, el más chiquito está más adelante, allá está el amigo que vende tacos, uno se sabe el camino todos los días. El día que no está el jodoquero, caray, ya no está es igual. La rutina me enseña el camino y la palabra clave es la que me va a motivar para ir a la consulta. No hay que esperar nada, porque las probabilidades son buenas. A veces llega la vecina y dice, no vayas, vas a ir con todo el corral y te va a querer hacer una biopsia. O si no, vas a ir una hojota de este tamaño así. No le dan caso a la vecina porque el 80% de esas consultas son nada más de aclarar cosas. La probabilidad es altísima de que no haya nada importante. En cambio, si se quedan con la duda, que porque la mamografía aprieta y porque la biopsia duele mucho y todo eso podemos estar perdiendo un tiempo precioso. O sea, no le hagan caso a la comadre ni a la vecina, que todas son muy bien intencionadas, pero no le hagan caso a ella. Entonces, cuando nosotros tocamos algo que no se ve en la mamografía, o cuando se ve algo que nosotros no tocamos, entonces usamos los complementos, usamos ultrasonidos complementarios. Y cuando sucede, doctor, perdón, el micrófono, perdón, porque no se escucha ni. Sí, como no, tengo un vocerrón. Cuando sucede, por ejemplo, en mi caso, que yo me exploraba constantemente y no se sentía nada, nunca nada, ni se veía nada absolutamente, pero un día llego a mi casa muy acalorada, estaba muy fría la casa, me saco la blusa para meterme al baño y siento que me tronó o siento que me jaló un nervio y se me hizo una bola en esta parte de aquí, ¿sí? Y dije yo, pues es un nervio, ¿no? Me meto, me baño y trato de bañarme con agua tibia y todo eso, pero resultó que no. Dejé pasar yo como 30 días, yo creo, y dije yo, se me va a bajar, y no, resultó que era cáncer, pero así de repente, o sea, sin haber sentido absolutamente nada, sin haber tocado absolutamente nada. Bueno, biológicamente no puede hacerse en 30 días, ¿no?
no existe ese tránsito biológico demostrable ni en el tumor más agresivo de la mama. Hay tumores que sí pueden crecer muy rápido en 30 días, pero son tumores germinales que no hay en la mama, tumores de testículo, tumores de ovario o los linfomas sí pueden sentirse de un mes a otro, pero en la mama no está demostrado un tránsito tan rápido, porque eso se llama descubrir el tumor de manera accidental. El 60% de los pacientes, bueno, esto ha mejorado ahora, descubren tienen el primer hallazgo por una manera accidental, que es un golpe o el baño, que levantan al nieto o que el nieto llega y le pega en el seno y se tocan, ¡ah, caray! Pero eso es lo que motiva tocarse y encontrarlo. Pero no es posible, o sea, cuando menos biológicamente, demostrarle a usted que eso se haya hecho en 30 días, ¿no? No es posible. Pero bueno, el hallazgo fue así. A lo mejor el calor y el sudor la motivó a tocarse y lo hizo con un poquito más de precisión. Pero es difícil que crezca algo en 30 días, difícil. ¿De qué tamaño era? 5 centímetros. Pero sí fue así de repente, Sí. así como le digo, realmente no me sentía nada. Así es. Norma, ¿cuándo se había hecho la mamografía anterior? Es que no llevaba esa costumbre de hacerme mamografía, pero sí de hacerme la exploración. Sí, pero Así, no llevaba esa costumbre. así es. Porque la exploración se necesita cierta habilidad, ¿no? Pero biológicamente no puede pasar. Es cuando yo le digo, pero a los médicos, si tú, porque hay momentos, oportunidades perdidas, siempre hablamos cuando hablamos con los médicos, y hay pacientes que ya estuvieron internados por alguna otra razón, porque le iban a operar una hernia, regresan a su casa y resulta que a los 15 días tienen un tumor mamario, lo hubieras revisado ahí, era la oportunidad perdida, ¿no? O sea, las revisiones tienen que ser más completas. Mira, en mi caso, yo de jovencita de repente sentía bolitas y cosas y siempre corría al doctor y todo bien y nada. Hace 11 años, en un embarazo, de repente sentía una bolita y luego, no, pues siento una bolita y una bolita. Y en el 7º mes de embarazo, pues de repente ya le dije al ginecólogo, es que me siento una bolita. Y sí, o sea, se sentía bastante, ¿no? Entonces, pues en mi caso no ha habido cáncer de mama, pero ha habido cáncer de todo. O sea, en mi familia no ha habido nadie mayor de 60 años hasta ahorita. Mi papá tiene 57 y todos decimos, ay, ya se está acercando, o sea, porque, bueno, es el más grande de sus hermanos, pero sus papás murieron muy jóvenes, no llegaron a los 60, ¿no? Entonces, y algunos de mis tíos más jóvenes que él ya fallecieron. De cáncer. Sí, de de diferentes estómago, de pulmón, de diferentes. Entonces, y en esa ocasión pues yo le dije al ginecólogo, ¿sabes qué? Yo tengo una bolita, y sí me dijo el doctor, ¿sabes qué? Pues igual y una predisposición genética, vamos a hacer una biopsia, ¿no? Pues estando embarazada 7 meses y Dios quiera, si es cáncer de mama, pues o sea, ya alguna tía lejana sí murió de cáncer de mama en cuanto amamantaba al bebé, ¿no? Entonces me abrieron, yo sentía una bolita chiquita y al abrirme, pues no era una bolita, era una pirámide. La tenía enterrada en la caja torácica y pues estaba bastante grande, ¿no? Afortunadamente, al abrirme en ese momento, pues me llamaron al oncólogo, me quitaron todo, le hicieron biopsias y no fue nada. Ya, bendito Dios, o sea, la libramos. Entonces, yo hace 3 años, este año cumplí 40, hace 3 años empecé con mis check-ups y empecé a hacerme la mamografía. Y hace 3 años mi mamografía salió perfecta. Y hace 1 año mi mamografía salió muy bien. Y el año pasado ya mi mamografía le salió algo que lo complementaron con el ultrasonido mamario y pues no es algo malo, ¿no? O sea, hasta ahí el tejido se veía pues bien, es algo diferente. De hecho traigo mi mamografía, ¿no? Pero ahorita, hace 2 meses me tocaba hacerme la de este año. Y ahora ya tengo miedo y no me la he hecho, ¿no? Y me dice mi mamá, mi vecina, mi abuelita y todo el mundo. Bueno, no tengo abuelitas, la verdad. Ya falleció. Me dicen, no, es que es por la radiación de la mamografía, ya hubo un cambio. Entonces yo ahorita no sé si hacerme la mamografía, si hacerme otro ultrasonido mamario. Estoy dejando pasar el tiempo porque tengo miedo. Pues
Es algo, bueno, varias cosas habríamos comentar a la intervención de ustedes. La primera es que el embarazo no es una contraindicación para actuar, al contrario. De hecho, yo les digo siempre a los ginecólogos, el mejor momento para explorar el seno de una mujer es cuando usted le está dando el diagnóstico, salió positivo, ¿no? Entonces pásele y explore. Porque luego se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, es que una vez que el embarazo empiece a avanzar, va a ser más difícil tocar ese seno, porque todo se va a ocultar. La proliferación mamaria de los conductos, de los ovulillos, es una mama que va a crecer tanto, que lo que encuentren ahí, más bien, que encontrar algo con la exploración o con un estudio de imagen va a ser bien difícil. Por eso no hay que dejar, cuando se hace el diagnóstico de embarazo, ese momento hay que explorar, porque a los 7 meses es muy difícil saber qué está ocurriendo ahí con todos los cambios que pasan en la mama. Lo que a usted le pasó anteriormente no le da mayor riesgo. O sea, si ya se hizo una biopsia y la biopsia es negativa, no le da mayor riesgo. Es una paciente promedio. Y vuelvo al punto anterior, si la mamografía previa fue una mamografía normal, la probabilidad de que la nueva salga normal es extraordinariamente alta. Y si saliera algo, forzosamente tiene que ser algo muy temprano, altamente curable. ¿Que genera una angustia volverse del estudio? Sí, y eso es variable. Y en el caso de usted, la historia familiar que trae alrededor, creo yo que es la que le hace tener muchísimo más miedo, porque ya su tío, la abuela, no tiene abuela, la hermana, etcétera, es mucha gente, pero no tenga miedo. Yo tendría un poquito más de miedo con todo ese historial familiar, no hacérmelo. Sí, en este momento, por ejemplo, me angustia, o sea, ya me había hecho la mamografía, ¿no? Y el año pasado que me salió algo, 1 centímetro con tejido diferente y todo, ya el hecho de que todo el mundo me dijera, no, es porque te has estado haciendo mamografía muy seguido y aparte la radiación, eso fue lo que cambió. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, digo, ¿me la tengo que hacer? ¿Es lo recomendable? Sí. ¿O mejor me hago un ultrasonido mamario? ¿O qué? Porque esa es mi duda realmente, es el por qué estoy aquí y que no me lo he hecho porque no sé qué hacer y el temor, ¿no? Al final de cuentas. Yo le contesto. Ok. Y esto probablemente sirva como información general aparte, ¿no? Porque la mamografía y el ultrasonido no compiten, se complementan, proporcionan información diferente. Si usted no sé qué tipo de tejido tenga en sus mamografías, pero si tiene un tejido tipo C o tipo D, de acuerdo a los americanos, denso, heterogéneamente denso o muy denso, el ultrasonido le puede ser útil para complementar la información. No lo hacemos rutinariamente en pacientes que no tienen factores de riesgo, porque es utilizar el ultrasonido como un método de detección que no tiene las características para hacerlo. Pero hay muchos médicos, ginecólogos y no ginecólogos, que lo piden automáticamente con cada mamografía. No podemos estar rechazando pacientes, pero realmente la utilidad de esos ultrasonidos es ciertamente limitada. Pero si a usted le encontraron algo por ultrasonido, generalmente si el ultrasonido permitió caracterizarlo mejor que la mamografía, hágase el ultrasonido. Lo que recomendamos generalmente es vigilar. Si el hallazgo es muy probablemente que no tenga mayor importancia, vigilamos en 6 meses con el método que mejor lo demostró. Si se vio mejor por ultrasonido, usted necesita un ultrasonido de control en 6 meses, pero eso no le va a quitar la mamografía anual. Después de los 40 años la mamografía es anual. La radiación no tiene nada que ver con lo que usted tuvo, porque la radiación no genera, no en esta edad, no genera lesiones significativas. O sea, no hay nada absoluto en medicina, yo estoy de acuerdo, pero no hay nada escrito que un cáncer de mama radioinducido, o sea, se recibe más radiación con la radiación ambiente del sol que con las mamografías anuales que se hace la mujer después de los 40 años, no antes. No tiene caso empezar antes, porque
Entonces tenemos el periodo de latencia suficiente para que a los 80 años desarrolle un cáncer por alguna razón relacionada con la radiación, pero no en mujeres de 40 años en adelante. Entonces, si le toca su mamografía porque ya tiene 12 meses, no le puede sacar la vuelta, se la tiene que hacer. Pero si la alteración que le salió se vio mejor por ultrasonido, es conveniente que la vuelva a ver a alguien por ultrasonido para ver si eso está igual, si desapareció o si creció. Sí, adelante. Doctor, ¿qué pasa con el tejido glandular que se extiende hacia la axila y que va creciendo pues de manera lenta, pero pues sí me preocupa, y que pues no le alcanza la plancha de la mamografía y se diagnostica como adenomegalia? Bueno, la mama normal tiene una proyección axilar, siempre. O sea, digamos, es la mama y siempre tiene una parte que se va a la axila. Esa proyección axilar, los anatomistas viejos le llaman la cola de Spence, pero nosotros le llamamos proyección axilar, para que quede más claro. Es una extensión del tejido mamario hacia la axila. Lo encontramos normalmente en todos los pacientes. La forma del tejido, la cantidad y la heterogeneidad del tejido varía mucho en cada persona. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, tejido mamario, la mama redonda, por decir así, una partecita que se desconecta y luego como si fuera una isla en la axila, separado totalmente. La mayoría es la mama redondita con la extensión axilar en continuidad. Hay otros que tienen un tejido mamario de ciertas características y un tejido axilar muy diferente. Es muy variable, pero todos, en teoría, tienen tejido axilar. Las proyecciones de la mamografía, bien hecha, tienen que alcanzar el tejido axilar. Tienen que. Ese es el control de calidad que hace Gaby o que hace Jorge. Y si acaso hay un paciente que tenga mucho tejido axilar, hay algunas estrategias para poderlo ver específicamente el tejido. ¿Quieres explicar, Gaby? Sí, para ver axila existe una proyección especial que es una axilar, aparte de las 4 básicas que tomamos, que es la craneocaudal y las oblicuas. Y si vemos que hay más hacia la axila tejido, tomamos para demostrar lo que es el hueco de la axila, y eso en proyecciones especiales, que son, aparte de las 4, otras 2 más. Y cuando se tiene ciclo, el tejido mamario axilar es tejido mamario. Tiene receptores a las hormonas, va a modificarse también cíclicamente, va a tener el cambio cíclico relacionado con los estrógenos, igual que el resto de la mama. Por eso hay pacientes que dicen, es que me duele la axila cada vez que estando en la ovulación o en el periodo premenstrual, porque responde igual. Y también puede ser asiento de un cáncer también. Es poco común, pero hemos visto muchos pacientes que tienen cáncer en la proyección axilar, muy cerca de la axila. Confundir el tejido axilar con un ganglio crecido que le llaman adenomegalia, eso no es frecuente, porque se ven totalmente distintos en los estudios de imagen. Al tacto sí podemos tal vez nosotros confundir que eso será un ganglio o es tejido axilar nada más. Clínicamente sí o usted, si se explore, puede confundir si lo que está tocando es un ganglito o es el tejido mamario axilar nada más. Pero en la imagen, tanto mamográfica como por ultrasonido, pues eso es muy difícil de confundir. Más bien, no se puede confundir. ¿Okay? Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Si alguien tiene, por ejemplo, pues bolitas, ya está uno en la menopausia, no me vean. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que las hormonas disparan más eso o no? Está hablando de la terapia estrogénica de reemplazo en la menopausia. Sí. Bueno,
hay dos cosas que son contundentes, ¿no? La primera es que la terapia estrogénica de reemplazo sí incrementa el riesgo. Ni modo, hay que decirlo. Hay un estudio que se llama Estudio del Millón de Mujeres que le hizo el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en donde demostraron que si una mujer toma estrógenos por más de 5 años, el riesgo relativo se incrementa de 1. 1 es la población general. Si no los tomo, mi riesgo es 1. Si los tomo por más de 5 años, el riesgo es 1.5. Si los tomo por más de 10 años, el riesgo es 1.9. Si los tomo por muchos años, eso se va incrementando. No quiere decir que no se use. Yo siempre digo, no quiere decir que no se tenga que usar en ciertos pacientes que tienen síntomas premenopáusicos sumamente severos que impactan violentamente su vida, pero que sea por un tiempo definido. Porque dicen, es que tengo 10 años y me siento bien a gusto. Ah, pues sí, que suave, pues ya sabemos. Son cambios naturales, es decir, desde que soy una niña a entrar a la adolescencia, hay cambios que duelen. Duele, empieza a arreglar, es molesto, es difícil, etc. Viene el otro cambio, entro a la vida reproductiva, empiezo a tener hijos, me embarazo, físicamente empiezo a perder figura porque todo cuesta. Son cambios que cuestan. Tengo que dormir menos en las noches, preparar biberones, tener esto, son cambios. Termina la vida reproductiva y viene la fase menopáusica, también son cambios. El problema es que no nos preparamos, no existe un modelo. Debería haber, yo creo que si todas las mujeres, si fuera una fecha fija, estoy hablando como hombre, ¿no? Si me equivoco, rápidamente digan. Yo no voy a sentir nunca eso, espero. Pero si fuera una fecha fija, vamos a suponer que era, a los 50 años todas las mujeres van a ser menopáusicas, que fuera igual para todos. Entonces, si existiera un programa que dijera, bueno, a partir de los 48 vamos a empezar a hacer ejercicio, ver qué estamos comiendo, modificar nuestra dieta, incorporar un estilo de vida, no fumar, bajarle a los alimentos, a los estimulantes que producen más osteoporosis, como la aspartame de las bebidas de dieta, como las cocas de dieta, como los tés, como los cafés, todo eso, porque eso impacta. Y probablemente en esos 2 años, terapias de grupo, probablemente 2 años fueran suficientes para cuando me llegara a los 50, a lo mejor la inmensa mayoría no iba a tener esa necesidad de apoyarse con terapia estrogénica, a menos que fueran los síntomas muy severos. Pero sí se incrementa el riesgo. En los Estados Unidos en 50 años hubo una baja importante en la mortalidad por cáncer de mama. Cuando se leyó el estudio de millón de mujeres, en donde se demostró ello, se recetaban antes del estudio 65 millones de recetas de Premarin. Después del estudio bajó a 32 millones de recetas de Premarin por año y bajó la mortalidad por cáncer mamario. No quiere decir que lo suspenda ahorita, no, pero hay que ir. Ahora, si yo tengo un pedigrí muy pesado de riesgo, entonces tengo que utilizar algunos otros métodos para contrarrestar los efectos de la menopausia que la terapia estrogénica de reemplazo. Quisiera, ya vamos a terminar, pero hablar de los otros métodos. Muy probablemente empiece usted a saber que hay la resonancia magnética de mama, que el ultrasonido, que el PET, y a mí me han llegado a pedir, ¿por qué no me hace un PET de mama, no? Pues, ¿por qué no? Digo, no porque yo diga que no es nomás porque sea una ocurrencia mía, ¿no? Cada uno de los estudios tienen un valor para la detección, pero la resonancia probablemente empiecen a ver. Yo quisiera pedirle a la doctora si nos pudieras centrar, porque tú eres joven y los jóvenes pues están ahí con toda la tecnología encima. ¿Qué nos puede decir de resonancia como detección, doctora? Ahorita, como usted lo menciona, es como que otra vez ha estado teniendo un poquito de auge, ¿no? ¿Por qué? Porque se informa. Resonancia, no hay plancha. Resonancia,
no siente uno nada. Resonancia puede ver hasta la lesión muchísimo más pequeña y puede evitar, no hay radiación, por lo cual no va a haber cáncer o desarrollarlo. No tiene nada que ver con la tiroides, varios tipos de cosas, ¿no? Pero si nos vamos así, como menciona el doctor, a lo del puntaje, se dice, el peso que tiene para diagnóstico de cáncer de mama, la resonancia magnética está, se puede decir, por debajo, todavía no hay suficientes estudios para que demuestren que está por encima de la mamografía. Solamente hay algunas indicaciones que es para un grupo reducido, o sea, ahorita estamos hablando de pacientes en general, no en específico ni personalizado a algunas mujeres, sino que en general la resonancia magnética va a estar indicado con pacientes, obviamente personalizadas, que tengan 3 tipos de factores de riesgo, que son los de peso. ¿Cuáles son? Uno, que sería una prueba genética que tuvieran el gen BCR1, BCR2, ellas mismas, o el segundo, que alguno de su línea directa, mamá, abuela, tuviera ese gen también, o como ya lo mencionó al principio, no sé si lo recuerda el doctor Espinosa, que haya tenido también radiación a nivel del tórax entre los 10 y los 30 años. También otro también que viene ahí es uno que el riesgo de la paciente tenga un riesgo a lo largo de su vida de desarrollar cáncer que vaya arriba del 25%. Esos son otros factores de riesgo, ¿no?, que se van incluyendo y van sumándose y que nos den un total del 25% para arriba. Esas personas son las que tendrían la necesidad o estaría indicado preferentemente la resonancia magnética. Indicado, pero no exceptuando que no tengan mamografía, que no tenga ultrasonido, porque como bien se ha estado mencionando en esta plática, todos estos estudios son complementarios. No se puede hacer diagnóstico con uno solo. Es estar evaluando los antecedentes de la paciente, estar valorando cómo se muestra el seno de nosotras mismas por mamografía, por ultrasonido, y si juntan estos criterios como les mencionaba y que es necesario hacerse la resonancia magnética, es indispensable que tengan las otras dos, que igual es muy sensible para detectar las lesiones, pero no es muy específica como la mamografía, como ya se estaba mencionando, para detectar algún cáncer, porque influyen muchísimas cosas. También otra de las cosas es el mismo, como es en la mamografía, ¿no?, de que se utiliza la plancha. En la mamografía es estar 24 minutos boca abajo, sin moverse. La resonancia, perdón. Y sin moverse, y más que nada, si a veces las mujeres somos un poquito especiales en esto, están encerradas en un tubo también, no es muy agradable estar ahí, más la ansiedad que uno presenta. A ver, doctora. Sí, ¿cuánto tiempo toma una mamografía? ¿La mamografía? Sí. Bueno, pero está uno en un lugar abierto, ¿no? Puede uno no, la mamografía, ponerse a leer. La mamografía, lo que es el hacer la toma es cuestión de segundos. Y en la resonancia hay que estar, como una resonancia de columna, pues hay que estar 45 minutos adentro, una hora. Ya todo el proceso de mamografía dura 15 minutos. Okay. ¿Y cuánto tiene que estar en? Más o menos 45. 45. Porque, aparte se lleva contraste también, que es lo que lleva. ¿Qué es el contraste? Que la desventaja, ventaja, ¿por qué? Porque es lo que vamos a analizar, el tipo de lesión, ¿no? Si refuerza, si no refuerza. Y no sabemos cómo la mujer o cómo el paciente va a reaccionar a ese material de contraste, si es alérgico, si no es alérgico, si tiene insuficiencia renal, si no la tiene, las diferentes patologías que pueda presentar, pues, que puedan agravar la administración del medio de contraste. Eso es a lo que vamos. Le quiero hacer nada más un comentario. El hecho de que una institución, un hospital o un centro de diagnóstico tenga un equipo de resonancia magnética de la capacidad de 1.5 o 3, que es lo que se usa normalmente en la mayor parte del mundo, no quiere decir que sepan hacer resonancia de mama.
ha habido varios casos donde la resonancia ha mostrado ciertos hallazgos que no los hemos podido comprobar ni por mamografía, ni por ultrasonido, ni por cirugía. Entonces es muy importante, esto es como todo, donde ustedes se vayan a hacer el estudio, si es que, y eso se lo digo con mi formación general, si necesitan por alguna razón desafortunada una resonancia de mama, necesitan investigar muy bien dónde se la van a hacer, porque de repente puede salir más perjudicial que beneficioso. Es igual que hacerse mamografía y ultrasonido en un lugar donde o no hagan las cosas bien, o no tengan la motivación, o no tengan el control de calidad, o no tengan al interpretador correcto, o las imágenes salgan como les dé su gana y las interpretan como les dé su gana, como si tuvieran una maquila. Eso les va a hacer más daño que bien. Necesitan ustedes informarse un poquito, lo cual es fácil, y hacerse lo que se tengan que hacer en un lugar donde realmente las cosas se hagan bien o estén manipuladas por alguien que tenga experiencia haciendo estas cosas. O sea, si yo me subo a un carro de carreras, no le voy a sacar el jugo que le va a sacar un corredor de carreras profesional. Entonces, ¿sí tienen resonancia magnética? Sí, sí la tienen. ¿Me hago la resonancia de mama ahí? No, no se la haga. Hágasela en un lugar donde hayan hecho mucha resonancia de mama. El problema de mama es que todavía estamos, a pesar de que tiene tiempo, estamos en la curva de aprendizaje. Los resultados de la resonancia de mama son menos conocidos y los conocemos menos que los resultados de mamografía que tiene 50 años y los resultados de ultrasonido. Entonces, por eso tiene tantas falsas positivas. ¿Qué es falsa positiva? Que de repente van a terminar biopsiadas por algo que no necesitaban biopsiar. Ese es el problema de la resonancia y ese es el problema del ultrasonido también. Que también lo tiene la mamografía, pero en menor grado, porque la mamografía, por decirlo así, ya le conocemos la historia. Conocemos más el significado de sus hallazgos. Todos los estudios que ustedes oigan, resonancia, PET, ultrasonido, medicina nuclear, termografía, si es que se pueden meter a las cosas más locas para hacer diagnóstico de cáncer de mama, todas son adjuntas a mamografía. La mamografía sigue siendo la prueba reina para detectar el cáncer de mama. Nadie le ha quitado el puesto ni se lo va a quitar. Lo que primero que hay que hacer es hacer bien la mamografía, interpretar bien la mamografía y de ahí partimos. Si la estratificación de sus factores de riesgo obliga a que se hagan una resonancia, como consejo, infórmense dónde se hace buena resonancia de mama. Que se los voy a decir honestamente, yo no soy político ni diplomático, yo digo la verdad. Aquí en esta ciudad no se hace resonancia de mama como se debe hacer. Digo, aunque me regañes luego, pero se tiene que decir porque no es posible. Sí, pero está claro, la masificación es lo que viene a dar el beneficio, ¿no? Entonces, la resonancia magnética está solamente indicada en pacientes de alto riesgo. ¿Y cuál es el alto riesgo? Básicamente los que tienen el BRCA1 y BRCA2 positivos. Esos son donde está indicada, para iniciar tempranamente. Es mucho más complejo. Yo voy el tránsito otra vez. 1 hora en el equipo cerrado. Hay que poner medio de contraste, que todos los medios de contraste tienen su riesgo. Por lo tanto, el costo-beneficio como método de detección va cayendo si le agregamos. Una resonancia de mama cuesta 7,000 pesos. Tiene contraste, riesgos de reacción al contraste. 1 hora en la máquina, encerrado. Hay pacientes que no toleran estar por la claustrofobia. Entonces, por eso le va quitando valor. Sigue siendo la mamografía. Pero sí hay pacientes que sí requieren una resonancia complementaria a la mamografía. Pero eso lo decide uno en conjunto. Aquí sí vale la pena por esto otro, aquí no. Entonces, actualmente la mamografía sigue siendo el método de imagen que mayor costo-beneficio tiene como método de detección masivo. Y el riesgo de radiación no existe prácticamente de cánceres inducidos por la radiación. La protección del tiroides a través de los protectores, ¿cómo se llaman? De los escudos de protección, no es una recomendación. La Sociedad Americana de Radiología dijo no tiene sentido que lo pongan porque eso interfiere con la buena imagen y probablemente tengan que hacer otras proyecciones que aumentan el riesgo de radiación por repetir el estudio
que usarlo de esa manera. La protección del collar. Yo no vi esa de la novela, pero ya me doy cuenta que eso, pero no tiene ninguna influencia. Y sí es cierto que cada estudio de detección que nos hacemos, causa angustia, mucha. Y esa angustia es variable en la familia. Yo, cada vez que voy con mi urólogo, antes le decía Guillermo y ahora le digo Memo, con mucho cariño, y le llevo una rosa y se lo pongo ahí. Ahí va a estar todo pero el tiempo. genera angustia porque cada año pues me hago mi antígeno prostático y la exploración, y ya llego y le digo, vengo a explorarme. Pero sí causa mucha angustia el nuevo estudio, porque uno piensa que va a salir y no hacérselo es más complicado, porque si tenemos algo y lo dejamos crecer a otro año, las probabilidades de curación disminuyen importantemente. Eso de la Rosa de Guadalupe, digo, sí da risa, pero nada más se los voy a comentar para que sepan que realmente impacta. O sea, aquí está Pati Peña, ella trabaja conmigo en el oncológico. Cuando salió ese capítulo de la Rosa de Guadalupe, al día siguiente, en el centro de misión, donde recibimos las mamografías nosotros, de Caborca, Nogales y Navojoa, las pacientes no se querían hacer la mamografía, hasta que no les pusieran el protector de tiroides, porque la Rosa de Guadalupe había salido que causaba cáncer de tiroides. Tuvieron que hacer labor de convencimiento los centros emisores para convencer a las pacientes, y todavía hay pacientes que llegan pidiendo el protector de tiroides, porque después el peluquero Alfredo Palacios también sacó en su programa eso. O sea, digo, van a decir que es ridículo, pero sí impacta. No se querían hacer la mamografía las gentes, estuvieron batallando porque vieron que Televisa y la Rosa de Guadalupe decían que causa cáncer de tiroides hacerse la mamografía. O sea, es increíble, se los digo porque eso es real, o sea, eso lo vivimos nosotros ahí en el centro oncológico. ¿Alguna pregunta más para cerrar ya? ¿Todavía existe el mito de la planchada? Bueno, yo creo que hay que cambiarle de la planchada. Como el otro día que hablamos de colonoscopía, le digo al endoscopista, ¿y cómo es? A ver, explícales cómo es la colonoscopía. Bueno, es que colocamos al paciente así, luego le metemos un tubo en el recto. No, espérate tantito. No, pues así, ¿quién se la va a querer hacer? Entonces la idea es, pues, vamos a quitarlo de la planchada, vamos mejor, la compresión. No, bueno, pero lo que le quiero decir es que aumenta el mito, porque aumenta la resistencia y la negación a hacérsela. Y que en un medio aparezca, pues obviamente se identifica. Ya había negación, el dolor, más la información, pues esto se hace grande. Menos mujeres dicen, no, pues ya. Que la colonoscopía es dolor con gustor, dicen. Yo me acuerdo una vez que estábamos hablando de mamografía y es que no duele. Y se paró una señora y me dice, doctor, ¿le gustaría que la detección oportuna de cáncer de testícula fuera igual? Me dijo, no, le dije. Espérame tantito, eso es más fácil de explorar. ¿Alguna pregunta más? Ok, bueno, nada más, gracias por estar aquí. Da miedo. ¿Que nos lo vamos a quitar? No, probablemente disminuya, pero viene llegando la fecha del estudio y vuelve a subir el miedo. Baja con el resultado y eso es normal. En unos es de una forma y otra. Quiero invitarles también el día 17 de octubre, el mes que viene es el mes rosita del año. Hay muchas actividades relacionadas con cáncer mamario. Nosotros vamos a tener aquí dos. El viernes 17 de octubre, viernes 16 de octubre a las 8 de la noche, aquí vamos a tener una actividad. Viene la doctora Gómez del Instituto Nacional de Cancerología. Ella es una oncóloga experta en genética. Nos va a hablar genética y cáncer de mama y ovario, específicamente BRCA1, BRCA2
y cáncer de mama y ovario. Es una excelente plática, ella la ha dado por muchos lugares, es entrada libre, que inviten a todos, es para público, está diseñada para todo el mundo. Ese es viernes 16 a las 8. Y el sábado en la mañana, aquí mismo, a las 10 de la mañana, de 10 a 12, va a haber un taller de linfedema. Viene de la Asociación Mexicana de Mastología, vienen técnicos en rehabilitación que son de la Asociación Linfática de México. Van a estar aquí con nosotros 2 horas de un taller de linfedema. Ese taller está diseñado para pacientes, familiares de pacientes y público en general. También es gratis, aquí los esperamos, vamos a difundir información escrita en los medios y pósters para que nos puedan acompañar. Y también paralelamente va a haber un taller de linfedema para médicos también, pero lo vamos a hacer allá aparte. Aquí va a estar para público en general, ahí los esperamos. Pues muchas gracias por su asistencia.